de día. Entonces el proceso se realiza de noche, en secreto, para consolidar la conspiración de la eliminación de quien se consideraba enemigo del sistema. Y ahí se presentan los testigos, que dicho sea de paso, en la ley hebrea el testigo en falso testimonio debe ser condenado a la misma pena por la cual está testimoniando falsamente en contra de otra persona. Y del Sanedrín, que es la institución judicial compuesta por 70 miembros, surge el defensor de Jesucristo, Nicodemo. Los judíos en un proceso podían defenderse por sí mismos, por un pariente, por un amigo, por un tercero, siempre y cuando fuese judío. Jesús no se defiende. Nicodemo toma ese cargo y realmente elimina a los testigos, de donde surge entonces la necesaria participación de otros testigos del interior del Sanedrín. Y estos, sin mayor condenan a Jesús. En la noche, lo cual estaba prohibido, y sin publicidad, lo cual estaba también siendo prohibido. Creo que este sería un primer planteamiento para continuar con la exposición. Bueno, Monseñor Urioste, su punto de vista del proceso contra Cristo. Bien, es bien claro a partir de los evangelios como se acaba de decir de parte del doctor, fue totalmente injusto porque simplemente ya estaba planeado. Y yo en este sentido quisiera decir que era una planeación divina y era una planeación humana el que Jesús muriera. Es interesante cómo Jesús mismo en el Evangelio de San Juan dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy y la recobro cuando quiero. San Juan, en el capítulo 10, el verso 17 y 18. Es decir, Él es la única persona en el mundo que vino para morir. Esa fue su razón de vivir, digamos así, de hacerse hombre, que quería morir. Pero ¿cuál es su razón para morir? Su razón para morir es que nos quiere enseñar a todos los humanos cómo hay que amar, cómo hay que servir, cómo hay que entregarse por servicio de los demás y por amor a los demás, y cómo hay que darse en todo sentido. Esa es su gran lección de Jesús. Quiere, como uno de ustedes insinuaba, cambiar los moldes de la sociedad. Y de hecho, al hablar de la pasión de Cristo, podemos hablar como de tres diferentes pasiones, a mi juicio. De su pasión física, que es en lo que más nos detenemos todos, es decir, los latigazos, la coronación de espinas, el camino del Calvario, la crucifixión, los clavos, la lanzada, todo lo que significó dolor físico. Poco atendemos a la segunda pasión, creo yo, al dolor psicológico, a la pena psicológica. Jesús, a partir de su encarnación, empieza a toparse con ese dolor. El que es la verdad, toparse con la mentira. El que es abierto, toparse con la cerrazón. El que es honesto, toparse con la deshonestidad y la corrupción. Todo eso a Cristo tiene que haberlo hecho sufrir en cuanto hombre que también era. Y este es otro aspecto de su pasión que es bien importante. Y después lo tercero, su pasión social. Es decir, es toda la sociedad, el poder político, el poder económico, el poder religioso, el que se pone en su contra. Es decir, todo el establecimiento de Israel en ese momento está en contra de Jesús. Él choca con esa autoridad. Y recordemos cómo Israel en ese momento no es un estado político, como bien sabemos. Es, podríamos decir, una teocracia dirigida por Dios y gobernada por Dios. Y los fariseos, los sacerdotes, se consideran los intérpretes de esa ley de Dios. Y ellos entonces tienen la ley del sábado, como ya lo sabemos bien, tienen tantas otras prescripciones en las cuales Jesús no se fija porque quiere
atender al hombre, a la persona humana, porque esa es su preocupación. Entonces él choca con todos los parámetros existentes entonces sobre religiosidad, sobre culto a Dios y sobre todas las materias de orden religiosa, ritual. Jesús no es un sacerdote, Jesús es un laico, como bien sabemos. Él no es de la tribu de Leví, él es de la tribu de Judá. Aparece como laico en la tierra. Se hace sacerdote, digamos, a través de su vida, de su sacrificio, de su entrega, de su disponibilidad y de todo aquello que encontramos relatado en los evangelios. Entonces, estas son las tres pasiones que sufre Cristo. Hay un plan de Dios. Juan 3:16 nos dice: tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único para que el que crea en Él tenga la vida eterna. Esta es la razón de ser del plan de Dios. Quiere salvar a la humanidad de la mentira, del odio, de la venganza, de la violencia, de la corrupción, del mal. Quiere establecer un nuevo reino, unos nuevos módulos de vida, una nueva manera de vivir que todavía no hemos alcanzado. El cristianismo sigue siendo una utopía, pero una utopía que vale la pena ir detrás de ella. Entonces, Jesús está consciente de que Él va a morir, lo sabe, ha venido para eso. San Marcos en 3 momentos nos habla de Jesús anunciando su muerte: tengo que subir a Jerusalén, donde los escribas y los sacerdotes me condenarán a muerte, me juzgarán y me crucificarán. En diversos momentos, en los diversos evangelios, Jesús aparece anunciando su muerte, o sea que Él está consciente. Esto no significa, naturalmente, que Él no sufriera, sufre, y creo, como usted recordaba, que es un aspecto que tenemos que rescatar en Cristo, el aspecto de su humanidad. La fe, con razón, nos ha llevado a considerar a Cristo como Dios, como en realidad es, y a adorarlo, por lo tanto, a seguir sus mandamientos, pero hemos cuidado poco de seguir su trayectoria histórica, es decir, el Cristo histórico, el Jesús histórico, el hombre que anda con los humildes, con los pobres, con los marginados, con los sucios, con los separados de la sociedad. Ese es Él, así actúa, y por eso también es mal visto, y lo dicen en los evangelios. Él anda con pecadores y publicanos y se va a comer con ellos, y Él tiene otras formas de ver la vida de lo que tiene el estatus religioso de aquel momento. Viene a subvertir el orden, y de hecho, como nos ha dicho el doctor, las acusaciones ante Pilatos son todas de orden político. Este anda subvirtiendo a nuestra gente, este anda levantando a nuestra gente, este va a hacer que nuestra nación sea tomada por los romanos y destruida por los romanos. O sea que este aspecto de su historicidad como hombre es bien importante tenerlo en cuenta, porque es el hombre que sufre, que quizás padeció viruela, como usted dice, o cualquier otra enfermedad, que sudaba, que se cansaba, que tenía necesidad de comer, que se afligía, que se preocupaba, porque esconde su divinidad en todo tiempo. Creo que Filipenses en el capítulo 2, del verso 5 al 11, es bien claro en este sentido. Yo quiero leerlo por eso. Dice: el cual, siendo de condición divina, hablando de Jesús, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo. Se hizo nada, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. O sea que era un hombre cualquiera, era como todos los demás. Sufría, padecía, pensaba, buscaba cómo hacer la voluntad del Padre, y cuando va a su muerte y a la ve inminente, sufre, como se ha recordado en el Huerto de los Olivos. Dicen los escrituristas, quizás fue el momento más duro para Jesús, más que la cruz misma y más que los clavos mismos, porque ese es el momento en que su psicología está terriblemente baja, y tiene que bajar un ángel del cielo, dice, para consolarlo, y suda sangre, lo cual también médicamente creo que es explicable ante un dolor intenso. Así que él está consciente de que va a morir, ha venido para morir, sabe que en el proceso van a hacer todo lo que han hecho. Como se recuerda, lo llevan de noche cuando estaba prohibido hacerlo de noche, como
Los testigos no se ponen de acuerdo y por lo tanto tenía que haber testigos que coincidieran en su declaración. Por otro lado, no aparecen los descargos en favor de Jesús, que tenía que aparecer según la tradición judía. Alguien que lo defendiera, pues tampoco aparece. El juez aparece como acusador en algún momento y no como juez. Entonces es bien clara la planeación de la muerte de Jesús, y San Juan lo dice bien claramente en el capítulo 10 de San Juan, donde recuerda cómo Caifás, precisamente, el sumo sacerdote, había dicho: es más conveniente que un hombre muera y que se salve todo el pueblo. Es decir, ya es el modelo de todos aquellos que dicen no importa en qué medio se consiga con tal de conseguir el fin, ¿verdad? El fin justifica los medios. Entonces Caifás es uno que también cree que el fin justifica los medios y dice: hay que matar a este hombre para que nos salvemos, como ha ocurrido en nuestro país tantas veces con tantas personas también, en los desgraciados tiempos que vivimos atrás. Pero la figura de Jesús entonces es extraordinaria en el amor, en el servicio, en la entrega, en el ejemplo, porque lo importante de Jesús no es tan solo admirarlo, acompañarlo en procesiones o en actos rituales, sino seguirlo en la vida, ser como Él, tratar de seguir sus pasos, en todos los sentidos, en el aspecto individual, grupal y comunitario. Esto es el ejemplo que Él nos dejó y esta es su actitud. Bien, a ambos muchas gracias. Amigo televidente, terminamos en esta forma con el primer segmento para continuar en el segundo y poner en común las opiniones y los pensamientos y comentarios que nuestros ilustres invitados han puesto sobre la mesa de la discusión. Espérenos, que regresamos enseguida. Bien, yo... ¡Levántate! No vamos a llegar nunca. Amigo televidente, usted está viendo algunas escenas dramáticas y que probablemente en la realidad fueron tal vez más dramáticas, indudablemente, ¿verdad? Porque era la realidad viviente. Doctor, usted parece que dejó algo inconcluso en relación al juicio, ya al llegar a Pilatos. Efectivamente, me gustaría terminar el enfoque del proceso diciendo de que, como tenía que avalarse esta decisión del Sanedrín por el representante del Imperio Romano, llevan a Jesús hasta la fortaleza Antonia, que era la residencia de Poncio Pilato, el procónsul, y desde afuera le gritan que salga porque van a entregarle un reo que necesitan que sea homologado en la sentencia que se le ha dado, es decir, ratificada la sentencia. Sale Pilatos al balcón porque, como recordamos, los judíos no podían entrar a la casa de los gentiles, y en este caso mucho menos del representante del yugo romano. Porque quedaban impuros. Exactamente, esta era la concepción. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil porque se maculaba, se manchaba. Y menos ese día que iban a celebrar la Pascua inmediatamente. Exactamente. Iban a quedar impuros para la celebración. Que es un enclave, por la... es un enclave muy importante, la época de la Pascua, dentro del hábitat o del entorno en que se dan todos estos hechos. Y precisamente Pilato, conocedor de esa importancia, trata de rescatar de la muerte a Jesucristo, diciendo que se podía canjear el reo, ponerlo en libertad, a lo cual la muchedumbre, obviamente impulsada por los interesados, no aceptaba. Por eso es que Pilatos primero manda a Jesús donde Herodes
Herodes lo toma como un problema, pero se aferra a la idea que le puede decir que está trastornado y se lo manda de regreso. En ese momento, Pilatos, impulsado por su esposa Claudia, busca todavía la forma de rescatar a Jesús. Y entonces lo contrapone a la personalidad de un bandolero, como es Barrabás, y previo a eso incluso lo manda a azotar, le ponen una corona de espinas, un báculo, para ponerlo en una situación de conmiseración frente a la muchedumbre y ver si así se conmueve esa muchedumbre y canjea la pena. Ya, estos intentos, monseñor, de Pilatos por salvar precisamente a Cristo, era por su concepto de justicia romana. Yo creo que habría diversas cosas. Uno, porque realmente no encontraba... Porque él dijo, no encuentro causa en él. Uno, porque no encontraba causa para ejecutar a Jesús de acuerdo con los testimonios que le presentaban los judíos. Número dos, porque pienso también que Pilatos tenía un desprecio especial por los judíos. De hecho, ellos lo habían acusado a Roma en diversas veces por sus actitudes. Entonces Pilatos quizás está queriendo también como tomar una revancha y tratar de salvar a este reo. O menospreciar la sentencia del Sanedrín. Que no le importa nada Ajá. este reo a Pilato, porque no le importa nada, pero su choque más bien no es tanto en favor de Jesús, porque de hecho después, por su interés personal, lo condena, Sí. sino por revanchismo, diría yo, con los judíos. ¿Tiene un cariz político en este caso, monseñor? Totalmente, ¿verdad? totalmente. Acuérdese cómo le dicen a Pilato si lo salva, Eres enemigo del César. no eres amigo del César. Y el amicus Cesaris en aquel tiempo era algo extraordinario. Pilatos es entonces que Su carrera política se asusta más, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede efectivamente, terminar? Monseñor ha tocado el punto toral, digamos, de la acción o de la actitud de Pilatos. Pilatos era un político nato. Consecuentemente, cuando le mencionan que su apoyo político, que era Tiberio César, va a ser empañado, entonces no duda en condenar. Está en juego su prestigio. y dije mal, no en condenar, en abandonar al reo a su suerte, porque realmente en la historia hay una duda si se dio el exequatur o no. Particularmente creo que no se dio ese aval, no se ratificó, y por eso es que Pilato se lava las manos, en señal de estar limpio de la sangre de ese justo que va a ser condenado. Pero al abandonarlo a su suerte, Lo abandona la jauría, por así decirlo, ¿no? Ya, Que era equivalía a lo mismo. y les dice, ejecútenlo de acuerdo con vuestras leyes, no con las mías. Es decir, ese es el lavabo interinocentes. Lo impresionante y que hay que remarcar es que el proceso de Jesús no ha terminado. Para la concepción filosófica, teológica, creo que el proceso de Jesús se vive cada día en el mundo. Lo que han cambiado son las encarnaciones de los personajes, de los fariseos, de los escribanos, de los romanos, de los que se lavan las manos y de los que son victimizados en la encarnación del Cristo en cuanto se violan los mandamientos que Él trajo para protegerlos, para vivirlos en el prójimo. Pudiéramos decir, tal como dice el doctor, entender esto por lo que la Iglesia llama el cuerpo místico de Cristo, cuando las injusticias se cometen en cualquier ser humano. Estoy totalísimamente de acuerdo. Creo que tanto la encarnación de Cristo como la redención, la pasión, la resurrección son el encargo que los seguidores de Cristo tenemos. Y en este momento, como muy bien señalaba el doctor, se está de nuevo repitiendo todo eso en miles de sujetos, en miles de personas que padecen injusticias, que padecen malos tratos, que padecen marginación. Es decir, se está repitiendo Ahora, la pasión. congruentemente, monseñor, cuando creo que Mateo dice, lo que hicisteis a uno de estos, lo hicisteis a mí.
¿Se puede interpretar hermenéuticamente eso? Totalísimamente. El capítulo 25 de San San Mateo es Mateo. bien claro, y a mí me preocupa que dice que el día del juicio, Jesús de lo que nos va a examinar es cómo tratamos al prójimo. Yo no me atrevería a decir lo que San Agustín, el padre de la iglesia tan extraordinario, dijo. Él, comentando este pasaje del capítulo 25 de San Mateo, dice: Jesús no te va a preguntar cuántas veces fuiste a misa y cuántas veces comulgaste, aunque es importante ir a misa y es importante comulgar. Te va a preguntar, dice, ¿cómo trataste a tu prójimo? ¿Cómo fuiste con él? ¿Cómo fuiste justo? ¿Cómo fuiste misericordioso? ¿Cómo fuiste compasivo? Entonces, como Jesús es. Es Monseñor, decir, ¿a Dios de no hay que nuevo, buscarlo arriba, sino al lado del prójimo? eso nos dijo él. En cada uno de estos mis hermanos, mis más pequeños, conmigo lo hicieron. Es que esa es la frase, que es el mensaje. Jesucristo hablaba en parábolas. Esta es una de las más grandiosas parábolas de decir: yo soy tu prójimo. Quien ama a su prójimo, me ama a mí. Consecuentemente, para aquellos que se han hecho la ilusión de que el Cristo fue enterrado y resucitado, pero está en el cielo y no tiene mucho interés en poner los pies en la tierra todavía, están equivocados. Cada uno, bajo las concepciones no solo bíblicas, sino de la lógica aristotélica, sabemos que cada uno de nuestros semejantes, para los que tenemos fe, es la encarnación del Señor. Consecuentemente, por eso insisto, el proceso está abierto. Así es. Monseñor, pudiéramos inferir de lo que el doctor Nelson García dice, que el juicio de Cristo se da, se verifica, se repite cada vez que se le comete injusticias en un juicio a un ser humano. Se puede decir perfectamente, bíblicamente y teológicamente ¿Sí? también, porque es Jesús mismo quien dice esas palabras. Todo lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, y todo lo que dejaron de hacer con ellos, conmigo dejaron de hacerlo. O sea que, resumiendo, podríamos decir, si la invitación del Señor es a decir: miren a su prójimo, miren a su hermano, miren la condición en que se encuentra, podríamos decir que si no vives para servir, como dicen, que no vives para servir, no sirves para vivir. Por lo tanto, es el servicio el que nos debe Quiere decir llevar que cada hacia día los demás. pueden estar crucificando a un Cristo, Ciertamente, Monseñor. ciertamente, y así es, sin duda ninguna. Cuando en Auschwitz hicieron las atrocidades que hicieron los nazis, Treblinka, Dachau. todo eso, era con Cristo que se hacía. Cuando aquí en nuestro país mataron a tanta gente injustamente, era con Cristo que se hacía. Y esto no lo tenemos en cuenta, o esto no lo vemos. Esto no nos lleva siempre nuestra Biblia o nuestra religiosidad a pensarlo, pero así es teológicamente Sí. y bíblicamente. Monseñor, usted ha tocado un punto de la religiosidad, la ritualidad, que muchas veces nuestra fe o nuestra religión la hacemos creer o creemos que la practicamos con que vamos a una procesión, con todo y todo que ser importante, ¿verdad? Pero nos olvidamos de la praxis. ¿Es así, Monseñor? Totalmente. La fe está en la vida. La fe está en la vida. Y no en En lo cómo ritual. es mi quehacer. En lo ritual vamos a celebrar lo que he estado viviendo. Ah, correcto. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces sí. ahora hacemos al Muy revés. buen pensamiento. Solo vamos al rito y no nos acordamos de la vida. Ya. Entonces en la mente Es invertir los términos. en la mente de Cristo, y a partir de la última cena, la Eucaristía, es toda su vida la que se ha entregado al servicio de los demás, y lo celebra en la cena y lo celebra en la Eucaristía. Y la Iglesia repite ese gesto porque supone que usted y yo y él hemos estado viviendo de acuerdo con esa fe, y lo vamos a celebrar el domingo. Como colofón de una vivencia. Como colofón de una vivencia. Ah. No es como un rito que por sí solo Vacío, sin bases. se